Buen día. Hoy traemos una sección nueva a Reumatología On Demand. Se llamará Reumaguardia y estará presentada por el doctor Miguel Mesa. Miguel Mesa es un gran amigo, es un reumatólogo, un gran académico y su papel será en estas Reumaguardias revisar los temas de interés del último mes en cuanto a publicaciones en revistas indexadas. Espero sea de todo su gusto y bienvenido Miguel, gracias por colaborar en Reumatología On Demand. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Antonio Mesa, soy médico reumatólogo y les voy a estar haciendo un seguimiento de algunos de los journals más importantes que se publican en el área de reumatología para mostrarles algunos de los principales publicaciones. Digamos que la forma en la que se va a hacer este seguimiento es una forma relativamente sencilla. Se vigilan los journals, se escogen los artículos que sean de impacto y se le da prevalencia o preeminencia, por supuesto, a los artículos que son de acceso libre porque son los que todo el mundo tiene posibilidad de adquirir. Entonces vamos a empezar. Voy a tratar de darles una recomendación de cada una de las cosas y les voy a explicar por qué me parecen importantes. Lo primero es que vamos a empezar con una página que se llama The Rheumatologist. Está el link para acceder a él. En este aparecen, es una publicación que nosotros normalmente recomendamos porque resumen artículos, muestran qué hay de nuevo y hacen discusiones de algunos aspectos que son importantes. Aquí en esta parte tenemos como primera parte la publicación en marzo de las guías de vacunación. Son las guías de vacunación que son libres para ver, no para descargar. Y aquí se hace una discusión de cuáles son las principales características de estas vacunaciones. Es una lectura que es recomendada. La siguiente es la recomendación o el alerta que se ha presentado en los pacientes que están en denosumab que tienen alto riesgo de hipocalcemia, especialmente los que son en diálisis. Es una cosa que es importante que debemos tener en cuenta y que debemos vigilar para futuras oportunidades, para no tener dificultades y para hacer un seguimiento estricto a esta situación. Y finalmente, digamos que una lectura que es casi que obligada, que es una revisión de la doctora Zafiro, en el cual se hace una revisión de todo lo que pasó en el año 2022. Esta revisión es una revisión que es una revisión importante porque nos permite estar al día acerca de los principales artículos y sus principales implicaciones. Nuevamente es una recomendación que es importante si ustedes quieren estar al tanto de las situaciones y de digamos que los principales hallazgos, les recomiendo mucho leer este estudio. Adicionalmente a esto, vamos a continuar con el siguiente journal, el Journal de Arthritis y Rheumatology, el volumen 75 y el fascículo 4. En este hay una revisión, que es una revisión Open Access de dolor en TCA. Entonces, digamos que es un tema que normalmente no se revisa, que vale la pena que lo tengamos presente. Hay una editorial de tocilizumab en la arteritis de células gigantes. Digamos que un consenso para el diagnóstico de piruvato de calcio que realmente es interesante. Y en esto lo que se muestra es que hay unas nuevas definiciones para tratar de hacer un diagnóstico radiográfico muy importante y hacer una mejor correlación con el diagnóstico histológico. Entonces, también les recomiendo, continuando con los artículos de artritis y reumatology, tenemos un estudio que es el estudio de nefritis lúpica en el condado de Olmsted, Minnesota, que sabemos que es un condado que tiene un seguimiento parecido a otras cortes como Framingham. En este lo que se vio es que se siguieron los pacientes desde 1926 hasta 2018 y se encontraron los cambios de nefritis lúpica en este periodo de tiempo. ¿Qué es lo que se encontró? Que el diagnóstico de la nefritis lúpica ha aumentado en las últimas 4 décadas, que estos pacientes tienen pobres desenlaces con una mayor tasa de progresión a falla renal y mortalidad, que son cerca de 6 veces más los de la población general. Entonces, digamos que esto es recomendado, lo recomiendo su seguimiento y nos permite ahondar un poco más en los datos de la historia natural de la nefritis lúpica. La causa del editorial que les mencioné previamente son los efectos de la dosis de prednisolona diaria y tocilizumab en la hemoglobina glicada, que siguieron unos pacientes que estaban en los estudios de GIACTA, y lo que encontraron es que tocilizumab disminuye los niveles de hemoglobina glicosilada independiente de la exposición a glucocorticoides, lo que pudiera estar relacionado con efectos glicémicos y no glicémicos, y nos indica que esta es una estrategia que permite ahorrar glucocorticoides que tienen un daño importante acumulado en los pacientes de este grupo de edad, pero no solamente eso, sino ahorrar en lo que es los niveles de hemoglobina glicosilada, que es uno de los mecanismos relacionados por glucocorticoides o no relacionados por glucocorticoides, a través de los cuales los pacientes acumulan daño. Ahora vamos a hablar del ACR Open Rheumatology, que es un journal que es
abierto, entonces tienen la ventaja de que los artículos son de libre acceso a estos para la lectura. Y en este tenemos algunos artículos que son importantes. El primero es la asociación del síndrome metabólico con obesidad y osteoartrosis, donde se encuentra que el comportamiento de hombres y mujeres es distinto, teniendo la asociación de síndrome metabólico en mujeres y de obesidad en hombres, en lo que nos permite concluir que la parte de la osteoartritis, digamos que el componente metabólico pudiera tener más impacto en mujeres, pero el aspecto mecánico una mayor importancia en hombres. Evidentemente, esto hay que leerlo con cautela, por favor, revisen el artículo, pero es interesante ver que los distintos mecanismos de osteoartritis. También tenemos un estudio que son los cambios cognitivos en los pacientes con lupus eritematoso, donde se hizo un seguimiento de 7 años. Esto es en la Universidad de California en San Francisco, y en este lo que se utilizó fue un análisis que se llama el análisis de Markov. Lo que encontraron es que ellos mostraron que los pacientes eran estables a nivel de la cognición en el tiempo y que los niveles de mayor educación y mayor edad se asociaban a una mayor capacidad de mejoría cognitiva. ¿Esto porque es importante? Digamos que la mayor parte de los individuos con lupus no pasan tienen un cambio de cognición en el análisis de Markov y se mantienen estables en el tiempo. Y lo más importante es que hay que tratar la comorbilidad de la depresión y enfermedades graves que puedan estar asociadas, que puedan empeorar la transición cognitiva. Adicionalmente a esto, nos muestran también un estudio multidominio de la seguridad de guselkumab a lo largo de un año en pacientes con artritis psoriática con o sin exposición a los factores de necrosis tumoral, que es el estudio Discover 1. En este estudio, lo que mostraban es que los 100 miligramos de guselkumab cada 8 o cada 4 semanas daban una mejoría sostenida a lo largo de múltiples dominios en los pacientes que tenían exposición a TNF y en los que no los tenían. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos muestra que el guselkumab tiene un perfil de seguridad comparado a los pacientes del TNF, bien sea si son TNF expuestos o TNF vírgenes, y lo que nos muestra es que pues, aporta datos para la seguridad de guselkumab como una forma importante de afectar los múltiples dominios en los pacientes con artropatía psoriásica. Continuamos con el Journal Libre de MJ, que es el RMD Open. Este RMD Open se lo recomiendo principalmente porque todos sus artículos, como lo mencionamos, son artículos de libre acceso. Y en este lo que encontramos es edición dedicada específicamente al síndrome antifosfolípido. En este se habla del perfil T positivo en pacientes con síndrome antifosfolípido, el pronóstico y el manejo en un estudio multicéntrico. Fueron 204 pacientes, de los cuales 68 eran triple positivos y 136 eran positividad simple o doble positivo. En este caso, los pacientes con triple positividad se asociaron con un mayor riesgo de recaída y de complicaciones obstétricas. ¿Esto por qué es importante? Porque nos muestra que los pacientes con triple positividad son efectivamente más susceptibles a manifestaciones obstétricas, trombóticas y no criterio, así como anticuerpos antinucleares y una edad más temprana del diagnóstico. Y esto es muy importante también porque tienen mayor tasa de recaída de las complicaciones y mayor tasa de SAP catastrófico. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a permitir hacer una estratificación de los pacientes en perfiles de riesgo en SAP y definir las mejores estrategias. También tenemos un estudio que es un estudio de perfil de riesgo en pacientes con antifosfolípido. Este es un estudio francés multicéntrico. En este estudio francés multicéntrico se hicieron pacientes entre enero de 2012 y enero de 2019 y se encontraron distintos grupos de pacientes. Estos pacientes se encontraron los pacientes asintomáticos que tenían la menor tasa de riesgo, el fenotipo trombótico masculino, que eran pacientes viejos con mayor eventos trombóticos venosos, y el fenotipo obstétrico femenino, evidentemente, en el cual había enfermos obstétricos y trombóticos. También había un cuarto perfil, que era el perfil de alto riesgo, que eran pacientes jóvenes con triple positividad, anticuerpos antinucleares y manifestación no criterio o eventos arteriales. ¿Esto porque es importante? Nuevamente porque nos permite hacer una evaluación dirigida a subgrupos para tratar de entender quién y qué se beneficia de qué intervención. Y para terminar, tenemos los Annals of the Rheumatic Disease, que también tiene unos artículos de libre acceso. En este estamos hablando de uno del impacto de la vacunación en las secuelas agudas o posagudas de las infecciones por SARS-CoV-2. En este se hablaron 280 pacientes, 11% no vacunados, 48 parcialmente vacunados y 41 totalmente vacunados. Y lo que se encontró es que los pacientes que estaban vacunados tenían menor riesgo de presentar complicaciones posagudas de infección de COVID-2. Esto es muy importante porque debemos de recordar que la vacunación no solamente evita esas complicaciones agudas y ese riesgo de mortalidad, sino esas complicaciones posteriores que pueden ser tan, digamos que devastadoras. Adicionalmente a eso hay un estudio que evalúa los factores genéticos asociados con daño en pacientes con espondilitis anquilosante
Y en este estudio es importante porque se encontró un nuevo gen, este gen RIR3, que es candidato para daño grave en pacientes con espondilitis. Entonces, nuevamente estamos en esa época en la que tenemos que tratar de objetivizar mejor y subdividir mejor los pacientes, como les he mencionado, y esto nos permite hacer una mejor clasificación y para definir quién y cómo se beneficia de qué intervención de manera más efectiva. Y finalmente, a dos artículos, uno que es los datos de metaanálisis de continuación en glucocorticoides luego de terapia puente, y lo que muestra este estudio, que es un estudio muy interesante, es que mientras más alta sea la dosis y más largo sea el tiempo que tengamos planeado de hacer puente de esteroides, más riesgo es que tengamos un uso prolongado no deseado de esteroides. Entonces nos obliga como reumatólogos a ser muchísimo más exigentes a la hora de plantear nuestras propias metas, tratando de limitar en la medida de lo posible la exposición a glucocorticoides. Y finalmente, otro artículo que también es de RMD Open. Este artículo me lo recomendó el doctor Jason Santamaría. El doctor Jason Santamaría tiene un perfil de Instagram que es muy activo, donde constantemente está publicando información para pacientes, para médicos, y él tiene una parte que se llama el Journal Club, donde mostró este artículo como el artículo de revisión. Este es un artículo en el que se vio pacientes con esclerosis sistémica sin esclerodermia y las características en un registro italiano que es el registro SPRING. En este registro está involucrado el doctor Matucci Cerini, que es uno de los principales líderes de opinión y los principales científicos que tratan este tema. ¿Qué se encontró? Pues que la esclerosis sistémica sin escleroderma es una enfermedad que tiene un perfil de una prevalencia de un 3.4%. Su perfil es un perfil clínico parecido a los pacientes con formas localizadas, pero con menor complicaciones vasculares, y tiene un perfil de anticuerpos que es más parecido a las formas localizadas que a las formas generalizadas, con un mayor tiempo de diagnóstico, que es esperable por lo raro y lo difícil que es hacer este diagnóstico, más o menos 3 años versus 2 contra las formas localizadas y 1 contra las formas difusas. Este es un artículo del cual es una joya porque no se tiene mucha información de este tipo de pacientes y es importante para todos nosotros conocerlo. Y digamos que los invito de corazón a que sigan la página, el perfil del doctor Jason en Instagram, que nos provee importante información. Y al doctor Jason aprovecho para darle las gracias por haberme puesto al tanto de este maravilloso artículo. Muy bien, esto es una breve resumen de los principales artículos y por qué son importantes leerlos. Lo importante es que ustedes tengan claro qué es lo que pueden ver, qué es lo que no pueden ver, qué es lo que quieren ver. Todos estos artículos son de acceso libre, entonces tienen esa ventaja para ustedes, y si les puedo recomendar alguno es el resumen de los principales hallazgos en el 2022 de The Rheumatologist, que nos permite hacer una actualización de aquellos artículos que quizás por el tiempo hayamos pasado por alto. Sin otro motivo en particular, les agradezco. Nos veremos el próximo mes con otro episodio y no me queda más que decirles gracias totales. Muchas gracias, Miguel, por este primer resumen de Reumaguardia. Te esperamos en el próximo mes. Y a ustedes los invitamos a que participen en la sección de comentarios. ¿Qué quieren escuchar? ¿Cuáles son sus temas de interés? Síganos en www.reumatología.online. Encuéntrenos en YouTube y Facebook como reumatología.online. En Instagram como Dr. Sebastián Herrera y en Twitter como reuma-online- o Reumatimes. También pueden ingresar a nuestro podcast privado en podcast.reumatimes.com. Allí podrán encontrar revisiones de tema y el archivo de los simposios Reumatimes. Adicionalmente, si nos quieren seguir escuchando, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts. Los esperamos con información concisa y de utilidad en un próximo podcast.